Bienvenida, bienvenidos al episodio 20 del podcast La Voz del Sol. En este caso estoy lista para hablar del miedo. Vamos a hacerle frente, vamos a darle cara, vamos a ir de cara a trabajar juntas con el miedo. Este es un tema súper interesante porque es algo que he venido experimentando durante mucho tiempo y que he pronunciado, he verbalizado en varias ocasiones, aquí mismo en el podcast y en otros lados, que me consideraba una persona que no le tenía miedo al miedo, que casi que le rendía un poco de culto. Esto quiero aclararlo. Culto en el sentido de que he estado por muchos años de mi vida anclada al miedo, hermanada, de tal manera que era difícil tomar acción, accionar desde ahí, tomar decisión y acción. Por eso me creo capaz, me creo merecedora de poder estar hablando de esto hoy. Yo soy una persona involucrada en el proceso de expansión, en mi propio proceso de expansión, y quiero colaborar en el de ustedes si me dejan. Es por eso que hablar del miedo para mí se hace no solo importante, sino revelador, porque tiene mucha más información que lo que podríamos esperar o lo que cabría esperar a simple vista desde nuestra mente cuando mencionamos la palabra miedo. El miedo, por experiencia, puedo decir que paraliza, hasta tal punto que a veces te sincronizas tanto con eso, estás tan en sintonía con el miedo que no eres capaz de darte cuenta de que estás obrando desde ahí, que estás viviendo, existiendo desde una vibración, estás resonando con esa frecuencia del miedo en todo lo que haces. Y es así como llego hoy a este día en el que comparto no solo mi conocimiento o posible sabiduría, sino mis herramientas, las herramientas que he podido estar utilizando, la información que he podido sacar, aprender del miedo, precisamente, de vivir en esta onda de frecuencia en común unión con el miedo y no con Dios, la divinidad, la fuente. No nos equivoquemos, no quiero dar una falsa impresión de que el miedo es algo que hay que huir, de lo que hay que huir, a lo que hay que renunciar y lo que hay que negar. El miedo no es oscuridad y en contraposición a la luz del cielo, de Dios, del universo, sino que hay que verlo con otros ojos, con ojos amorosos. Porque el miedo sigue formando parte de nuestra existencia humana, de nuestra forma de ser, precisamente porque cumple una función de supervivencia. Esto es así desde los tiempos de las cavernas. Sin miedo no hubiéramos llegado a ser la sociedad que somos hoy, ni las personas que somos en este determinado momento, puesto que a veces nos servimos, el miedo nos sirve para poder colocarnos en una mejor situación
alertarnos de posibles peligros, etc. Pero como todo, cuando algo se lleva al extremo, al exceso, se vuelve perjudicial para la salud, para la vida. Y es ahí, desde ese lugar, desde el que quiero tratar el tema, por el que quiero tratar el miedo. Para hablar acerca de esa extralimitación, la extra atención, el prestarle un mayor valor de lo que merece o de lo que necesita ser atendido el miedo en tu vida en este momento. Sea cual sea la situación a la que te estés enfrentando, sea cual sea el momento en el que te encuentres, un momento de expansión o de condensación, no importa, dará igual. La intención que tiene este episodio es la de llevarnos a la introspección, inspirarnos a reflexionar, a tomar conciencia de desde qué punto estamos obrando, desde qué punto estamos decidiendo tomar acción en nuestra existencia o por ende no tomar acción. En mi caso he vivido muchos años paralizada por el miedo a no ser reconocida, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser rechazada, el miedo y nada más. Esto es difícil de averiguar, de darte cuenta que tú estás encuerpando el miedo, que eres tú el miedo, que te estás involucrando demasiado con él, que te estás convirtiendo en uno con el miedo, porque sigues teniendo ideas a priori buenas para poner en práctica, ya sea laboral, ya sea en tu vida. Sigues teniendo ánimo, sigues teniendo sonrisa, hay muchas cosas que aparentemente parece que van bien, que siguen estando bien en tu vida. Es por eso que te invito a preguntarte, ¿te cuesta llevar a cabo aquello que quieres? ¿Aquello que deseas? ¿Aquello que quieres materializar en tu vida? ¿Te ha costado o te está costando seguir tu instinto? Instinto de supervivencia, pero que podemos llamar intuición. A seguir un camino determinado en la vida, en tu vida, al tomar algún tipo de decisión y por esa razón no estás tomándola, no estás haciéndolo. ¿Sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo? ¿Sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo? A eso me refiero. A cuando sabes que algo no te viene bien o no te va a venir bien hacerlo, desde el lugar en el que lo vas a hacer o simplemente llevar a cabo esa acción y aún así la haces en contra de tu propio beneficio. O cuando sabes que hay algo que puedes hacer para mejorar tu situación y no la tomas por miedo a lo desconocido. Es ahí donde reconocemos el miedo. Pues bienvenida, bienvenido, formas parte del miedo. Estás siendo uno con él. Uno de los puntos que anoté al reparar en esta conexión con el miedo fue el recordar que el miedo es amigo, no enemigo. Eso ha quedado implícito en lo que he dicho sobre que el miedo tiene una parte positiva, que es la de mantenernos a salvo o alertarnos de posibles peligros. En otro punto, en otro orden, había puesto ser consciente de que todo pasa por algo y que siempre ese algo es un bien mejor, uno más grande. Y esto viene a colación con lo que estaba diciendo. Si sabes que hay algo, lo sientes, y cuando lo sientes yo lo doy por cierto. Si sabes que hay algo que puede hacerte mejor, que va a ser de contribución, de mejor ayuda, de más ayuda en tu existencia, recuerda que está pasando para algo y es para tu mayor bien. Esas ideas no son gratuitas, esa sensación no es gratuita. Siempre pedimos un tipo de conexión especial o nos liamos pensando que no,
encontramos conexión con nuestra intuición, que no podemos escucharla ni podemos escuchar a nuestro corazón ni la voz de nuestra alma. Ahí está, te está hablando. ¿Por qué no la estás escuchando? Es por eso que aquí viene el siguiente punto que anoté, que es importante tener presente que el miedo no es más que programas mentales que tenemos sobre nosotras mismas y nuestra realidad. Ahí es donde se encuentran los yo no sé, yo no puedo, yo no valgo, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás teniendo miedo, una cosa que puede ayudar es averiguar a qué es a lo que le temes. ¿Qué es lo que te está generando ese miedo? Y esto suena abstracto, pero yo te llevo a ir hacia arriba. Soy una persona un poco visual, soy una persona visual. Y a mí se me genera una imagen de sube, como si estuvieras subiendo una escalera. Has advertido que hay miedo, ahora sube y vete al pensamiento raíz. ¿Qué es lo que estás pensando que te está causando ese miedo? ¿De dónde viene? ¿Qué pensamiento está generando ese miedo? Ahí te encontrarás con probablemente una creencia sobre que tú, lo que sea, sobre que la situación, lo que sea, te genere algún tipo de malestar. Y en cuanto reconozcas ese pensamiento, o por lo menos así he experimentado yo en mi existencia, en cuanto he visto de cara ese pensamiento, me he dado cuenta. Ha sido como, es un pensamiento. Y ha perdido gran parte de su poder, solo adquiriendo esta conciencia de saber que el miedo que estaba sintiendo, que el miedo que aparece en mí, que el miedo que hay, que existe, que puedo notar, responde a un pensamiento, a una idea que yo tengo. Y en cuanto reconozco esa idea, me doy cuenta de que no es para tanto. O de que es algo que puedo cambiar. O de que es algo que no quiero. Es algo de mentira, algo falso que algún día dejé crecer en mí. Y yéndonos a otro punto, tenemos que saber discernir entre lo que es importante y lo que es prioritario hacer en este momento. ¿Qué requiere de ti la situación que estás viviendo? ¿Requiere que seas fuerte? ¿Requiere que seas independiente? ¿Requiere valentía? ¿Paciencia? Las opciones son infinitas. Pero averiguar esto, saber qué es lo que está demandando de nosotras esa situación que a veces nos está generando miedo o más bien que nos está paralizando. Cuando hemos podido reconocer el pensamiento limitante, ese pensamiento raíz del que parte el miedo, ya es como si nos hubiéramos puesto otras gafas, estamos viendo otra realidad, una realidad distinta, la estamos viendo desde otra perspectiva. Teniendo una visión diferente, podemos entrar en valorar, observar de manera más objetiva o con otros ojos, mejor dicho, esta nueva realidad que tenemos delante. Una realidad pues menos contaminada por algo de mentira. Y cuando observamos esa realidad y nos preguntamos ¿qué está pidiendo de mí esto? ¿Qué requiere que haga? ¿Qué es lo que me está demandando? ¿Qué necesito en este momento? Porque a veces con el miedo lo único que se genera es mucho caos, mucho ruido, sobre todo mental. Porque aparece no solo uno, sino que de repente hay una lista entera de miedos. Y ya no solo es el miedo a no poder subsistir en esta nueva realidad, sino a no ser suficiente para... Y la lista es infinita. Pero una vez hemos quitado eso, o gran parte de esa contaminación visual, lo que tenemos es la realidad, una realidad que nos está indicando el camino. Y ese camino puede ser tener paciencia, nada más. Ese camino puede ser tomar una acción. Saber discernir, o sea, preguntarse qué es lo que nos estamos pidiendo hacer en este momento, en esta situación, con esta situación, nos permite saber qué acciones debemos tomar o podemos tomar.
Y es ahí donde llega el siguiente punto que había notado: movernos a la acción, ponernos en marcha. Ser eso que la situación demanda de mí para mi mayor bien y el de todos los involucrados. A veces lo mejor que podemos hacer es alejarnos. Tomar distancia no siempre se ve como algo positivo. Es necesario mantenerse firmes en nuestras ideas y convicciones sobre nosotras mismas. Si sabemos qué es paciencia, pues hagamos que la paciencia sea nuestra bandera durante el tiempo necesario para que se convierta en algo natural. Y si por el contrario se ve como acciones más tangibles, pues buscar, otro lugar en el que realizar esta actividad, buscar opciones para generar más ingresos. Me centro en las cosas más abstractas porque es ahí donde es más difícil, o así considero yo que es más fácil que nos paralicemos por el miedo, que viendo opciones más tangibles, como podría ser pues comprarnos un coche. Necesito un coche más grande porque las familias se han ampliado. Necesito un coche porque ahora hago distancias más largas. No cosas tan objetivas, tan tangibles, porque eso es llegamos a esas conclusiones con mayor facilidad. En cambio, cuando la situación está demandando, requiriendo de nosotras paciencia, distancia, independencia, libertad, autocuidado, respeto, cuando la situación requiere cosas más abstractas, es más fácil quedarnos estancadas debido al miedo y a que nos reconocemos con eso. Por eso, si tenemos presente que el miedo es un programa mental, es decir, en cuanto advertimos un miedo, nos preguntamos: ¿qué pensamiento me está haciendo sentir este miedo? ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué estoy pensando que me causa miedo? Una vez hemos averiguado eso, nos preguntamos qué requiere de mí la situación que estoy viviendo, qué me está pidiendo, qué me está demandando. Cuando nos preguntamos eso, se abre ante nosotras un mundo de posibilidades, y posibilidades que a lo mejor no hubiésemos visto de otra manera. Una vez hemos visto esas posibilidades de lo que requiere de ti, pues requiere de mí paciencia, requiere de mí fuerza, que sea valiente, que salga de mi zona de confort. Pues una vez hemos visto, vale, ¿qué tengo que hacer para salir de mi zona de confort? ¿Cómo puedo involucrar el salir? O sea, ¿de qué manera puedo materializar la salida de la zona de confort, la paciencia en mi vida? ¿Qué acciones, qué hechos, qué decisiones puedo tomar o llevar a cabo en mi vida? Y es ahí donde entra el punto número 5 de movernos a la acción, de pasar a ponernos en marcha. Y hacer de eso, seguimos con el mismo ejemplo de la paciencia o de salir de la zona de confort, que me ha gustado mucho este ejemplo que ha surgido, hacerlo nuestra bandera. Todos los días nos levantaremos como si fuera nuestro primer mandamiento. Hoy voy a tomar la decisión de salir de mi zona de confort. ¿Cómo puedo hoy salir de mi zona de confort? ¿Qué acciones o qué acto, qué pequeño, por pequeño o grande que sea, qué mínima cosa puedo hacer hoy que me acerque un poco más a salir de mi zona de confort? ¿Qué pequeña decisión o gran decisión me puede llevar a ser paciente hoy? O cuando te encuentres delante de una situación retadora que requiera de ti paciencia, hacerte consciente, decidir en la mañana cuando te despiertes: hoy voy a hacerme consciente de todas las oportunidades que tengo para ser paciente. Y es como una especie de decreto que mentalmente o en voz alta, yo te diría que lo hicieras en voz alta porque la voz tiene un poder, eso es algo que vengo también experimentando con el podcast en los últimos meses. Pero lo dejamos para otro momento. La voz tiene un poder muy importante en nuestra sanación, en la restauración de nuestro bien. Así que si pudieras también decirlo en voz alta, no hace falta que lo grites. Decretar por la mañana, tal y como te salga: hoy voy a ser consciente de las oportunidades para ser paciente, por ejemplo. Y una vez hemos hecho esto, las cosas se ponen en marcha. Y no será el miedo un obstáculo para ti, sino que será lo que debe ser: una ayuda, un trampolín
El miedo es un trampolín para llegar a donde necesitas, a elevar la conciencia, a ocupar un espacio mayor, más alto, más elevado en tu existencia, conseguir esos objetivos que ahora ves lejos, a largo plazo, inalcanzables. Es un trampolín para todo eso. Y una vez nos hemos puesto en esta energía de movimiento y de acción, donde quiero compartir unos cuantos ejercicios que bajé cuando quise ponerme yo en acción y materializar este material, esta información para ustedes. Los ejercicios van destinados a mandar la atención a otra cosa en el momento que hayamos tomado acción. Por ejemplo, cuando tomamos acción en cuanto a respetar nuestros deseos y decir no. Es muy fácil y podría hacerlo perfectamente, decirte, mira, estos 5 pasos fue lo que yo vi, estos 5 puntos fue lo que yo vi cuando yo bajé, cuando quería hablar del miedo. El paso 1, recuerda que el miedo es amigo, no enemigo. Ser consciente de que todo pasa por algo. Ten presente que el miedo no es más que programas mentales. Pregúntate qué quiere esta situación de ti. Bla, 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 bla. Punto 5, movernos a la acción. Y podría quedarme ahí y fin del episodio. Pero ¿qué pasa? Que luego llega el momento de la verdad. Y el momento de la verdad significa que pongamos... Por ejemplo, que en el punto número 4, al preguntarte qué requiere de mí, qué está demandando, qué está necesitando esta situación de mí, la respuesta ha sido lo que quiero, lo que necesito es respetarme a mí, respetar lo que yo siento, respetar mis deseos y decir que no a esta situación que va en contra de lo que yo, deseo en este momento. Cuando hagas eso, no te vas a sentir bien a la primera. Lo he dicho que no, y te quedas a gusto. Porque ahí llega después el momento en el que, como has estado vibrando en consonancia con ese pensamiento de que tus deseos no son importantes, probablemente, decir no está mal, o de cosas más profundas como heridas de abandono, de rechazo, donde tú necesitas cubrir las necesidades de los demás en contra de tus propios deseos para que te quieran, para ser valorada o reconocida. No esperes que cuando digas que no a la primera, todo vaya a ser un camino de rosas, te quedes a gusto, porque tu mente sí ahora tiene que acostumbrarse a esta nueva realidad, ahora te tiene que seguir la mente a ti. Tú le estás diciendo a tu mente, ahora vamos a obrar diferente, ahora vamos a pensar diferente, vamos a ser una persona diferente y a crear una realidad diferente. Y esto requiere un poco de tiempo, de atención y de paciencia y de compasión con una misma. Es por eso que estos ejercicios vienen a recordarte que cuando tomes una decisión en pos de tomar acción para usar el miedo como trampolín, tu mente va a poner un poquito de resistencia o va a hablar desde ese lugar antiguo en el que tú estabas vibrando. Cuando así sea, cuando por ejemplo hayas dicho no quiero hacer esto en este momento, no me siento a gusto, no me apetece, vamos a darnos, o por lo menos así lo he probado yo, te invito a que lo pruebes por si te funciona, a darnos unos minutos de justificación. Justificar tu decisión, no con los demás. Si la decisión que tienes si en algún momento tienes que relacionarte con otra persona que tenga que ver con tu decisión, decirle que no a otra persona, por ejemplo, no vayas a justificar con ella tu decisión, es no y punto. Es no porque no me apetece, no quiero ahora, no estoy en disposición en este momento, gracias por haber contado conmigo, por ejemplo. Nada más. Pero como tu mente va a sentir o va a pensar o te va a traer esas cosas de por qué está mal que tú hayas dicho que no, tienes que justificar tu respuesta, porque tú sabes por qué sí la estás tomando. Por eso yo te invito a darte unos minutos para justificar por qué sí es buena tu decisión de decir que no, por ejemplo. Te das unos minutos en silencio o en voz alta, o lo puedes escribir
allá cada cual, yo en mi caso lo he probado como si estuviera en posición de meditación y me he dado un tiempo para hacer un listado de razones por las que es importante, por las que es válido que yo haya dicho que no. Y hago toda mi lista, pues porque me lo merezco, porque no me viene bien en este momento, porque no me apetece, y así sucesivamente, todas las razones que tengas para justificar tu decisión. Te pones un cronómetro, esto no es indefinido, esto es, te pones un cronómetro del tiempo que necesites. Yo te recomiendo 5 o 10 minutos, nada más, para justificar tu decisión. Una vez haya sonado la alarma, dejas de justificar y pasas a felicitarte. Muy bien, Alba, por haber tomado esta decisión. Estoy muy orgullosa, me siento, me permito, si ese sentimiento surge en mí, en mi pecho, en mi caso sí fue así, me permito saborear esa sensación de orgullo, me regodeo en el orgullo, me abrazo, me aferro al orgullo, a esos buenos sentimientos y me regodeo. Sí, qué bueno, qué bien lo he hecho, he sido muy valiente, wow, creí que no sería capaz, estoy muy orgullosa de mí, me siento muy bien de haberlo hecho. Así, hoy me he respetado, bien, hoy he dicho que no y he respetado mis deseos, bien. Y así durante un rato. Cuando luego vuelvan los pensamientos de angustia por el qué dirán, otra vez volverá a pasar, porque si estás hablando con alguien, esa persona puede que responda o puede que no, pero bueno, en caso de que sí que responda, igual no va a ser la respuesta que tú necesitas y te va a devolver a la angustia de igual debería haber dicho que sí e ir en contra de mis deseos para evitar algún conflicto. No sucumbas, no sucumbas. Mantente firme, vuelve a repetir lo mismo que has dicho. Siento que te moleste, pero lo que sea. Aquí yo estoy dando ejemplos, cada cual buscará la manera más asertiva para poder responder, contestar o no contestar a esa respuesta a nuestro respeto, a la toma de nuestras decisiones en general, y mantenernos firmes. La respuesta dependerá de cada uno, y una vez la hayamos dado o no, volvemos a mandar la atención de vuelta a nuestras sensaciones, por ejemplo, a la planta de los pies, a la nariz, cómo se siente el aire cuando entra, se siente frío y cuando sale se siente caliente, entra con facilidad el aire por los dos orificios o hay uno al que le cuesta más que el otro. Llevar las manos al corazón y sentir los latidos, igual también podemos hasta contarlos, va rápido, va lento. Otra cosa que podemos hacer es prestar atención o mandar la atención a la respiración, hinchando primero la barriga, viendo cómo el aire sube después hasta el pecho y se elevan ligeramente las clavículas y luego bajan las clavículas, se deshincha el pecho y el estómago, la barriga va hacia adentro al exhalar. Y así durante un rato. O podemos simplemente hinchar el estómago, coger aire por la nariz, inhalar, mantener, contar hasta 4, 5 o 6 y soltar en 4, 5 o 6 segundos todo el aire que lleva dentro. Y así durante un par de respiraciones. Traer la atención de vuelta a nuestras sensaciones nos va a devolver aquí ahora al presente, va a relajar la mente para sacarla de ese bucle otra vez sin fin o de ese programa antiguo del que queremos salir, que estamos abandonando, que estamos queriendo dejar atrás y reprogramarnos. Siento yo que volver la atención al cuerpo, a lo tangible, nos devuelve aquí ahora, hace que la mente se centre en otra cosa, que no tenga que estar hablando de todas esas catástrofes asociadas a nuestra buena decisión.
Y así, poco a poco, nos iremos dando cuenta que el miedo es un trampolín sobre el que saltar para construir la realidad que nosotras merecemos y que tanto deseamos hacer y tener. Al final lo que nos toca es enfrentarlo, es mirarlo a la cara y reconocer que ahí hay belleza también, que hay compasión de ti hacia ti misma, porque eres tú la que lo encarna, la que encarna ese miedo, y si lo miras a la cara te verás a ti asustada o preocupada por alguna razón. Y cuando descubras que esa razón tiene más pros que contras, habrás llegado a la conclusión probablemente de que sin el miedo no tendríamos motivación suficiente para superar los retos que nos propone y alcanzar la paz, la sabiduría, el amor, la abundancia y tantas otras cosas que nos ponemos como objetivo. Por si hay alguien que esperaba sacar otra cosa de esto y se encuentra desanimada o desanimado por cómo tiene que abordar esto de frente y no ve salida y le parece feo, diré que yo soy un buen ejemplo de que esto no es para tanto. Hoy estoy aquí, frente a ustedes, haciendo posible esta conversación con el miedo. Para mí, miedo son ustedes. Yo era una persona que lo pasaba mal en las exposiciones del colegio o cuando al inicio, en mi juventud, entré en la universidad. Yo me ponía muy roja, tanto que empezó a hacer la pescadilla que se mordía la cola, porque me ponía tan colorada por completo que no era solo la cara, sino las orejas, el cuello, y la gente me miraba. Y como me miraban, eso hacía que me diera más pavor participar o tener que explicar cosas en clase, porque ya me había sugestionado, ya sabía que me pondría roja y que iba a llamar más la atención. Yo era esa persona que ante esta situación buscaba tutoriales de cómo exponer, de cómo mejorar en tu exposición o en tus exposiciones, de que una persona que se repetía frases para darme el valor, para que por cierto no hacía mucho, la verdad no hacían que me sintiera mucho mejor. Yo era esa persona que buscaba cómo mejorar esto porque ya era insostenible para mí, que cada vez que tuviese que hacer una exposición me pusiese tan colorada, me pusiese tan nerviosa. En alguna ocasión me llegó a latir tan fuerte el pecho que a veces siento que es un milagro que no me desmayase. En alguna ocasión estuve a punto, justo al final de una exposición, estaba tan nerviosa y el pecho me latía tan fuerte, tan rápido, que sentí que estaba empezando a entrar en un estado de me voy a desmayar en cualquier momento. Por suerte movía los dedos de los pies y la exposición se terminó y me pude sentar y permitir que volver a mi sitio, a mi centro, a dejar que mi cerebro se calmara. En alguna otra ocasión mi latir del corazón era tan fuerte que a veces sentía vergüenza y me agobiaba todavía más, además de estar roja, pensar que podía estarse escuchando fuera de mí el latido de mi corazón, de lo fuerte que lo estaba escuchando yo, de lo fuerte que lo sentía golpear contra las paredes de mi pecho mientras estaba de pie hablando. Era tal el miedo que durante un tiempo se repetían mucho las exposiciones y yo no sabía cómo parar esto, cómo ser diferente, cómo dejar de sentirme así. Por tanto, comprenderán que si les digo que yo no me veía liderando ninguna charla, ninguna conversación, tener un podcast, que como he dicho en algún episodio anterior, ya me habían dicho que lo hiciera, pero yo no me veía capaz, ni me veía importante, ni me veía nada para estar compartiendo ningún tipo de conocimiento. Comprenderán que no me viera liderando y que ni siquiera lo visualizase en mi experiencia de vida. No, esto no les tiene que parecer nada raro después de haberles contado lo que les he contado. Y hoy estoy aquí.
y tengo un podcast y me grabo y hablo delante de una cámara de vez en cuando. Y si yo estoy pudiendo hacer esto, no me digas que tú no puedes ir temblequeando, cogidita de la mano del miedo, porque tú no eres menos ni yo soy más. Estamos hechas de lo mismo y lo superarás. Podrás hacerlo porque solo requiere un poquito de tu esfuerzo al principio. Una decisión y el resto irá rodado. Lo que más cuesta es empezar. Es tomar la decisión que lo vaya a cambiar todo y llevar a cabo la primera acción que requiera esa decisión, nada más. El resto, una vez hayas ya comenzado, te costará menos y cada vez muchísimo menos, porque como decíamos al principio, cuando mencionaba estos 5 puntos al inicio, es hacer de esa necesidad, eso que te está demandando la situación, tu bandera, hasta que se convierta algo natural. Y ni siquiera te darás cuenta de lo natural que se convertirá hacerlo. Te bendigo y te agradezco por estar aquí escuchándome hoy. Quiero darte ánimos, espero que te lleguen al corazón, quiero darte ánimos para hacerte ver que te necesitamos brillando en este momento. Brilla como solo tú sabes hacer. Brilla con el brillo que solo tú puede emanar de ti y de nadie más. Ese brillo especial característico tuyo. Hazlo de una vez por todas y comenzarás a verte, a ver lo grande que eres en realidad. Hasta la próxima. Chao.